Muchísimas gracias por estar en este horario en el curso del manejo del animal en pastoreo correspondiente a la especialización en los sistemas en manejo de sistemas pastoriles. Hoy yo tengo un gusto especial, como voy a tenerlo en las otras clases también, como tuvimos la semana pasada, en presentar y dejarlos con el ingeniero agrónomo Alejandro Lamana. Alejandro es de Uruguay, es graduado de la Universidad de la República en Uruguay en el año 87, tiene una maestría en el año 99 y el PhD en nutrición animal por la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos. Hizo luego una estancia postdoctoral, ¿sí?, en 2018 en la misma universidad, y actualmente se desempeña como investigador principal referente en INIA, ¿sí? Para los que no están familiarizados, es nuestro INTA, el equivalente a nuestro INTA. Trabaja tanto en lechería como en ganado de engorde, es consultor en los mismos temas y ha publicado más de 280 trabajos. O sea, la experiencia de Alejandro en esto, no solo en la parte académica, sino también en el hecho que es docente de cursos de grado y cursos de posgrados en distintas universidades, la experiencia es vasta. Los temas de especialidad no se restringen pero son excepcionales en términos de sostenibilidad, de bienestar y ganadería de precisión, ¿sí? O sea que además es un amigo con el cual hemos compartido muchísimas jornadas, nos ayudó muchísimo y nos ayuda en la Asociación Argentina de Producción Animal, así que de vuelta, como dicen en Uruguay, es un despegado en el tema y la verdad que de vuelta, un gusto y un agradecimiento enorme por aceptar volver a ser parte de este curso. Alejandro, si no hay algún anuncio parroquial de mis jefes, de Martín y de Paula, te dejamos con la audiencia. Yo me despido dentro de un ratito. Muchísimas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias. No le crean mucho la presentación, pero bueno. Vamos a hablar un poco de temas. Lo que me pidieron fue que hablara de estrés calórico y que hablara un poco. Yo he trabajado últimamente en qué cosas inciden. No me considero un especialista en bienestar, de hablar de 5 libertades. Sí me considero en el tema de infraestructura y desempeño animal, que cuando pasamos raya es lo que nos importa si estás en el área. Así que lo que voy a tratar es de presentar, de ir desde, ahora ya pongo la presentación, de ir de características, de entender un poquito qué pasa dentro del animal, porque es un curso de posgrado, y eso nos independiza después para poder analizar situaciones y sabemos lo que pasa dentro del animal, y qué resultados tenemos y las cosas que hemos visto. Yo considero que Uruguay, de muchas regiones de Argentina, no tiene ni la mitad de los problemas que podría tener de estrés calórico. Sin embargo tenemos bastante. Entonces lo que les quiero es abrir un poco la cabeza de que de repente están en zonas como Tandil o más al sur y dicen, no, acá no da porque los ITH no da, y van a ver que tienen problemas. Así que bueno, la idea es presentar eso, y ya pongo la presentación. Y ya arrancamos. Yo subí no sé si sigue siendo el mismo, subí a un drive trabajos que tenemos publicados, también subí una serie técnica que sacamos hace poquito de estrés calórico en lechería, y hay otra serie técnica. Son como, nosotros es como que lo hacemos para productores o para técnicos y estudiantes. Otra serie técnica, lo que hemos venido trabajando en sistemas pastoriles con uso de suplementación. Así que en ese drive ustedes tienen todo. Subí un drive viejo de hace 2 años, así que pero puse de vuelta todos
todos los trabajos. Siéntanse libre de interrumpirme, yo capaz que no los veo, pero me avisan o me gritan y paran. Hay también bastantes fotos. Cuando estamos hablando de tema de infraestructura, a veces es mucho más fácil ver con fotos que tratando de explicarles. Así que, bueno, lo que me habían pedido es bienestar animal, cómo impacta en tu producción de carne y leche. Lo que vamos a ver es qué pasa en el animal, manejo, medio ambiente e infraestructura, y lo voy a dividir en dos grandes temas. Uno es lechería y el otro es ganadería. Ganadería, yo trabajo más bien en ganadería de engorde, es una cosa de pastoreo, pero yo creo que les va a servir. Y también voy a engancharme en algunas áreas de pastoreo en el tema de bienestar, pero mis trabajos principalmente han sido en todo el tema de engorda corral. Cuando hablo de estrés calórico en ganado lechero, lo que vamos a tratar es estrés térmico, la respuesta animal, el ITH, cómo afecta el tema de las instalaciones, la dieta y las consideraciones finales. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Me paran cuando quieran, si hay alguna duda, pregunta. Bueno, el estrés térmico lo definimos como la suma de fuerzas internas y externas que actúan sobre un animal para provocar un aumento de la temperatura corporal y provocar una respuesta fisiológica de esta, ¿verdad? Nosotros tratamos de mantener, y cualquier mamífero trata de mantener el cuerpo dentro de una temperatura normal, y cuando tenemos exceso, una de las cosas que pasa es que empezamos a desarrollar mecanismos para lograr sacarnos ese exceso de encima. Breve, pero para ver un poco, es el tipo de intercambio de calor. Tenemos radiación directa e indirecta, y ahora la voy a explicar muy por arriba, que es el calor transmitido por la luz, o sea, cuando me da el sol de lleno. La conducción, que es el calor transmitido por el contacto físico de dos sustancias estacionarias, y depende de la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el ambiente, aire, suelo y superficie de agua. Y después tengo convección cuando dos fluidos de diferentes temperaturas. La radiación, los animales continuamente emiten y reciben energía radiante, como rayos de calor, y del sol y otros objetos en su ambiente. La intensidad de la radiación solar es máxima cuando hay claridad, cielo sin nubes, nos pega de lleno el sol. Y por la noche, sin embargo, un cielo despejado no tiene la radiación entrante, pero es un buen disipador de calor para los animales. El enfriamiento nocturno se produce principalmente por la exposición a un cielo claro y nocturno, y bueno, por supuesto, temperaturas más frías, que es la que tiene el animal. Pues vamos a hablar de algunos conceptos, como es lo que los americanos llaman night cooling, y cuántas horas preciso. La conducción es la transferencia de calor debido a un contacto físico de un animal con una superficie, y esa superficie, vamos a entendernos, es como suelen ser mínimas con el animal de pie. Por eso cuando hace calor y el animal no tiene un reparo o una sombra, lo vemos que está parado, porque si se echa, en realidad pasa a tener un 20 a 30% del cuerpo en contacto con la superficie. Entonces está absorbiendo mayores temperaturas. Nosotros hemos llegado a medir arriba de 40 en pasturas grados, y en corrales hemos llegado hasta medir 65 a 66 grados centígrados en la superficie del suelo. Entonces el animal evita y trata de tener menor contacto, ya que eso lo lleva a que absorba calor. La cantidad de calor perdido por la conducción al aire será mínima, a menos que el aire caliente se aleje rápidamente. Por lo tanto, es el viento. Muchas veces ustedes ven los tambos en las salas de ordeñe que manejamos mojar y el viento,
y eso es lo que ayuda, ese movimiento de aire forzado ayuda mucho a retirar ese calor del animal. El Alejandro, agua... discúlpame, Sí. Martín te habla, no sé si me llegas a ver. Cuando vos te referís a ese incremento de la temperatura en contacto con superficie, ¿también hablas de pasto o hablas de algún piso, digamos, no natural y tierra seca? Por eso vos hablabas de comederos, de feedlot. ¿Echado en el pasto también tiene ese incremento de semejante magnitud? Nosotros medimos en pasturas y suelo desnudo. Y había como, en suelo desnudo es peor, porque Claro. la tierra es un color más oscuro, Uh-huh. pero dentro de la pastura. Y en la pastura llegamos a ver 40 y algo de grados. Sí lo vimos también en el tema de subía entre 7, 8 o 10 grados con respecto a en la misma pastura, pero en las zonas que estaban sin vegetación arriba. La vegetación reduce, Claro. igualmente en pleno verano a las 3 de la tarde está. Y muchas veces lo notás. Nosotros, por ejemplo, uno de los temas que hemos visto muchas veces en verano es el tema de que las plantas sufren estrés térmico. Y está dado principalmente por ese sol radiante que le pega y ese calor. Gracias. Y después tenemos las pérdidas por convección que se producen cuando el aire caliente alrededor de la superficie de un animal se aleja por movimiento de aire pasivo forzado. Y la convección pasiva es un proceso natural en el que el aire caliente sube y es reemplazado por un aire frío desde abajo, son movimientos de calor. Y la convección forzada resulta en movimiento de aire debido a viento, ventiladores u otros medios mecánicos. Esos son los 3 elementos. Si yo voy para reducir entonces la magnitud de la radiación solar, podría ser a través de una sombra o por incrementar la pérdida evaporativa en conjunción con ventiladores. O sea, dicho de otra manera, o es sombra o es aspersión, o las dos, o la combinación de ambas. Si pongo lo mismo, pero de alguna manera más gráfica y en vez de haber entrado en tanta letra, yo tengo la vaca que está comiendo y esa vaca gana del medio, tiene una ganancia de calor del medio por radiación, convección y conducción, ¿no? Así que parte del calor que recibe la vaca lo está recibiendo y lo está recibiendo también del suelo. Siempre pongo el mismo ejemplo, a veces si vamos en verano a un estadio a las 8 de la noche, 9 de la noche, el cemento sigue estando caliente, ¿no? Y nos da calor. Bueno, también ella recibe de la superficie, además de lo que gana directamente del medio. A esto le tenemos que sumar que hay una producción interna de calor, que es lo que llamamos metabolismo basal, fermentación ruminal y actividad muscular. Perdón. Eso le genera un calor a la vaca. Entonces, cuando estamos hablando de estrés calórico, las dos principales fuentes de ganancia es la que viene del medio y la producción interna de calor. Por eso muchas veces vemos que cuando empieza el calor el animal reduce la comida, porque si no tiene cómo bajar la ganancia de calor, tiene que reducir su producción interna. Baja consumo, no los cobra en producción, ¿verdad? Entonces, eso pasa a ser bastante importante. Y la misma comida, muchas veces, no sé, siempre pongo el caso de un guiso de lentejas, si como en verano un guiso de lentejas, transpiro, y si como en invierno me como el cuerpo, ¿verdad? Y de repente ese es el mismo tipo de comida, simplemente que las condiciones ambientales me lo hace sentir diferente. Y eso debería ser igual a una pérdida de calor, donde la pérdida interna de calor, tengo pérdidas no evaporativas, porque el animal también está en radiación, conducción y convección, y después, cuando empieza a superarse el tema del calor, tengo pérdidas evaporativas, que es sudoración y respiración.
La respiración que ustedes ven, muchas veces, a veces con lengua afuera, después vamos a ver algunos de los síntomas, eso lo que hace es un intercambio y permite al animal que le entre un aire un poquito más fresco que lo que está dentro y lo ayuda a eliminar calor. Por eso notamos que cuando los animales empiezan a tener calor, empiezan a jadear. Si yo pongo todo eso dentro de lo que es la generación de calor y lo comparo en vacas y en razas y en especies, vemos que la generación de calor de un humano anda en 1.33 watts por kilo, que es una forma de medir el calor. 1.27, la vaca seca tiene menores requerimientos. Una vaca lactando tiene 2.36 y lactando 15 kilos produce menos. O sea que con mayor producción, mayor generación de calor tiene la vaca, obviamente por el metabolismo. Y si lo comparamos con un humano, el humano preteriente sería en el entorno más de una vaca seca. Si yo miro cuál es el enfriamiento por sudoración, nosotros los humanos tenemos capacidad de eliminar a través del sudor bastante. La vaca es muy poquito lo que puede llegar a eliminar por sudor. Entonces se le complica. Dentro de las razas, la Jersey, que se comporta un poquito mejor en verano, tiene mayor capacidad de sudoración, y el Gir, que es una raza cebuina, tiene mayor. En realidad lo que tiene son más glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado de cuero. ¿Qué se está trabajando mucho actualmente, tanto en ganado de carne como en ganado de leche? Es en tratar de ir viendo, ir seleccionando para mayor cantidad de glándulas sudoríparas en el animal como una forma de eliminar el calor. Pero bueno, son cosas a largo plazo. Y lo otro que también es importante es qué superficie sobre masa tengo, ¿no? A mayor superficie sobre masa, tengo más contacto con afuera, mejor podría llegar a ser el enfriamiento, ¿no? Como vemos, la vaca pasa a ser menor todavía. O sea que cuando nosotros sentimos calor, la vaca, digamos que está en el horno, no en sentido figurativo, sino que realmente está pasando por bastante calor. Te hago otra consulta, Alejandro. El tema, vos decías, qué interesante la glándula sudorípara, la verdad que no lo tenía medio registrado. Ahora, ¿el color de la piel del animal también influye? ¿Una vaca clara sufre menos el estrés térmico que una vaca oscura? Y acá te hago una profundización del tema. Viste que uno dice la diferencia entre el ángulo colorado y el negro es ninguna. Y algunos dicen, bueno, por ahí el colorado te aguanta un poquito más de calor, porque el negro lo absorbe más. Entonces, ¿es posible? ¿Es significativo? Mira, ahí no hay ninguna diferencia. En términos de absorción, sí. Tengo valores, pero para la segunda parte de la clase, cuando lleguemos a la parte de carne, ahí te muestro diferentes razas y cómo la piel absorbe en forma diferencial. También hay diferencias entre razas, porque puedo tener una Cenepol que es roja y un Angus colorado, y comparado la Cenepol está más adaptada para eliminar calor. Entonces, y es un poco lo que hablábamos de las glándulas y todas las cosas. Pero sí, a misma raza los colores podrían llegar a influir. Sí. Igualmente, para lo que sufrimos de calor y lo que sufren nuestros animales, te diría que prácticamente tenemos que mitigar el calor de cualquier forma. Sí. Así sea transparente. Sí, tal cual. Bueno, en condiciones de estrés térmico, la reducción en producción de leche puede llegar al 35-40%, y lo notamos principalmente en grasa, proteína y lactosa. O sea que eso es lo que podemos llegar a estar sufriendo. Pero siempre, hasta hace 10, 15 años, se pensaba que era la reducción de consumo, pero después se empezó a ver que la reducción de consumo solo explica 35 al 50% de esa bajada de producción.
O sea que hay más cosas que están metidas ahí en el medio que bajan que bajan eso. También hay una reducción en la cantidad de comidas. El ganado tiende a comer menos veces, pero comidas más largas. Entonces hay una menor frecuencia y una mayor cantidad. ¿Qué implica eso? Que tengo menor rumia y menor saliva, y eso va asociado a un mayor riesgo de acidosis o subacidosis. Nosotros tratamos de mantener parte de lo que buscamos, tanto en un corral como en la vaca lechera, condiciones pastoriles es diferente, de pastura de campo. Lo que tratamos de hacer es que se mantenga lo más normal, que coman relativamente más seguido, y eso ayude a mantener las condiciones del rumen, ¿verdad? Pero lo que se ha visto muchas veces es que esa menor rumia, menor saliva, tienden a ayudar en parte a la subacidosis. Pasan otras cosas que ayudan a eso también. En condiciones de estrés térmico pasan menor tiempo echadas, era lo que hablábamos, porque por lo general la superficie, aunque sea pasto, como ven ahí, está más caliente, hay menor tiempo rumiando, tienden a amontonarse alrededor de la aguada. En la foto que ven ustedes acá abajo, están todos alrededor de la aguada. Este era uno de los tratamientos que estaba al sol, con respecto a los que estaban en la sombra. Y en realidad lo que están buscando, lo que busca el ganado, no es que esté tomando agua, sino que es como que juegan con el agua y tratan de salpicarse y de alguna manera enfriarse. Están más agitadas, obviamente, parte de la agitación es parte jadeo, y están más intranquilas porque realmente están incómodas, ¿verdad? En condiciones, hay un mayor gasto energético que usa el animal para liberar calor. Se habla de un mayor costo de mantenimiento, no está del todo demostrado, pero se cree que se anda entre el 7 al 25%, o sea que para eliminar ese calor el animal está usando energía, y se cree que anda en el entorno del 7 al 25% ese mayor costo de mantenimiento del animal. O sea, el animal come menos, pero además te está teniendo un mayor costo de mantenimiento. En la gestación hay un crecimiento menor y irregular de la glándula mamaria, con menor producción de leche en la lactancia posterior. Por eso es muy importante que durante la gestación y en próximas las vacas tengan acceso a sombra. Es bastante importante. Hoy hay algunos estudios que están mostrando que las terneras, hijas de vacas que estuvieron en la gestación al sol, también están teniendo algunos otros problemas y produciendo un poco menos de leche. Nosotros no lo hemos probado acá, sí hay algunos datos americanos que están mostrando. O sea que durante la gestación y el calor no solo sufre la vaca, sino que además sufrirían la descendencia de las terneras. Hay una gestación tardía, hay menor desarrollo de placenta y menor desarrollo del ternero. O sea que son terneros más chicos, por lo general 2-3 kilos, y además entre 3-4 días se acorta la gestación. Todo eso es efecto del calor. La producción y la salud baja la inmunidad, y a mayor producción hay mayor baja de esta por estrés. O sea que los animales que más sufren por lo general son las vacas que están produciendo mayor cantidad de litros de leche, ¿verdad? Hoy veíamos, cuando puse la comparación de una vaca de 30 contra una de 15, veían que el gasto que hace es bastante mayor, por lo tanto, en realidad lo sufre mucho más el calor. Entonces hay una mayor, la vaca que más sufre por lo general es la más productiva.
Entonces hay ese cambio de paradigma que decíamos. Antes había una caída productiva explicada por menor consumo. Hoy el estrés calórico altera directamente el metabolismo y solo 35 a 50% de esa caída se explica por menor consumo. Entonces, ¿qué es lo que explica el otro 65 a 50%? Porque consumo era. En tema recría y en engorde, el tema consumo explica bastante más las diferencias. Pero en la vaca lechera, no. Vemos que hay algunas diferencias bastante importantes. Y esos mecanismos de reducción por hipertermia, tenemos endocrino, tenemos intracelular, y después tenemos algunos temas con beta-caseína que se liga a una célula de la glándula mamaria afectando el canal de potasio. Yo ese último punto no lo voy a tratar mucho, pero sí voy a tratar brevemente el tema endocrino e intracelular para que vean ustedes cómo una vaca de estrés calórico es diferente. En un ambiente, el mecanismo de subnutrición, durante el mecanismo en la subnutrición o balance negativo, cuando ustedes saben que las vacas paren y empiezan a dar producción de leche, entonces tienen que movilizar reservas porque no les da lo que comen para mantener esa producción de leche. Ese periodo, bastante conocido para los que trabajan en lechería, que le llamamos que es balance negativo y que dura durante la primera etapa de los primeros meses de la lactancia, donde tenemos hasta que logra normalizarse el consumo. Ahí en el tema termoneutral, cuando la vaca está en condiciones normales, la somatotropina endógena promueve nefa del tejido adiposo, o sea, los ácidos grasos no esterificados, y baja la concentración y la sensibilidad de insulina, y esto permite lipólisis y aumento de nefa. O sea que empiezan a usar nefa, empiezan a usar ácidos grasos no esterificados, que es lo más normal que pasa en la vaca lechera para hacer frente a esa cantidad de requerimientos que tiene por estar en la etapa de alta producción. Bajo estrés calórico, los niveles de nefa en el plasma bajan a pesar de que reducen consumo. Entonces, no es... durante la parte de la otra vemos que se promueve nefa del tejido adiposo, pero acá no. Entonces el animal pasa a no tener la posibilidad de utilizar los ácidos grasos no esterificados. Y hay un incremento en la efectividad y la concentración de la insulina, ¿no? Hay un cambio en el tema de los carbohidratos que ahora después se los voy a detallar mejor. Ese aumento de nefa permite disponer de glucosa por la glándula mamaria y disminuye su uso por el músculo y mantiene la lactosa a nivel normal, ¿verdad? Recuerden que la lactosa es importante para producir litros de leche. Bajo estrés térmico, además aumenta la actividad de una lipasa del tejido adiposo, lo que llevaría a almacenar triglicéridos hepáticos e intestino. O sea que en vez de liberar fuentes de energía, en realidad cambia un poco ese mecanismo y termina convirtiendo a la vaca con más problemas para poder mantener esa producción de leche. Por lo tanto, produce menos lactosa. Una de las consideraciones, si ustedes miran, van a ver que la lactosa durante el verano, si tengo condiciones de estrés calórico, tiende a bajar. Y la glucosa es usada para otra cosa que producción de leche, y esta tiene menor calor de oxidación. O sea que parte del organismo, en vez de oxidar ácidos grasos no esterificados, que para el animal le producirían un mayor incremento calórico, lo que vemos acá es que la glucosa empieza a ser usada con ese fin para lograr un menor calor en la oxidación.
Entonces podemos decir que en realidad en termoneutral la vaca es flexible metabólicamente y puede depender de NEFA y cuerpos cetónicos para no usar glucosa. Y bajo estrés térmico la vaca es más inflexible. Recordemos que la glucosa, una de sus principales fuentes es la lactosa, por eso estamos hablando que baja, la glucosa ayuda al propiónico, el propiónico es el que me ayuda a todo el tema de la lactosa a nivel de ubre. Y acá vemos que en realidad esto empieza a usar la glucosa como fuente, entonces pasa a ser. Entonces la vaca en realidad tiene menos mecanismos cuando está bajo estrés de calor para hacer frente a ese balance negativo que hablábamos, que es cuando la vaca está produciendo y lo que consume no alcanza y tiene que movilizar reservas. Por eso vemos que las caídas y las que más sufren en parte explican lo que decíamos hoy al principio, de que las vacas que son las mayores productores son las que bajan en mayor cantidad la producción de leche. Si miro el metabolismo lipídico, entonces, ¿qué está pasando en el estrés calórico? Hay una menor movilización de grasa, hay una menor cantidad de ácidos grasos no esterificados circulantes, baja la lipólisis y eso lleva a lo que llamamos una inflexibilidad metabólica. Si ahora cambio y miro el tema de los carbohidratos, que es lo que está pasando, vemos que hay una mayor utilización de glucosa, hay mayor cantidad de glucólisis, aumenta el lactato, pero hay menos glucosa disponible para producción. Recuerden que la glucosa y el propiónico son fuentes de dos, para la lactosa principalmente y para todo el tema de proteína. Entonces, estamos teniendo un efecto solo por el tema del calor. Y eso que lleva en el metabolismo proteico, y hay una menor síntesis proteica, hay una mayor degradación muscular y algunos aminoácidos que tendrían otra función empiezan a ser asociados para gluconeogénesis. Entonces la vaca en realidad está sufriendo el calor y está cambiando su parte de su metabolismo y eso explica ese 50-65% que me estaba dando las diferencias entre uno y otro. Hay también cambios hormonales, hay una alteración entre el eje de y tengo menor producción de IGF-1 y hay una mayor insulina durante el estrés calórico. También empiezan a aparecer el tema de algunas alteraciones intestinales durante el calor. Ahí lo que está pasando, tenemos una reducción del flujo sanguíneo intestinal, hay daño en enterocitos, aparece el leaky gut, que es un intestino permeable, y si es permeable, lo que hace es permite absorción de algunos productos que no deberían de pasar, y eso lleva a que la entrada de endotoxinas al organismo. Que también lleva a un tema de que la vaca, como está estresada, está bajando su inmunidad, y esto también torpedea, por decirlo de alguna manera, el tema de torpedea el tema de todo de la inmunidad, ¿verdad? Alejandro, Sí. Buen día. Te hago una consulta. ¿A partir de qué temperatura se considera que la vaca entraría en estrés calórico? ¿Está medido eso o...? Sí, eso está medido. La vaca de alta producción, ahora la vamos a ver cuando veamos el tema de índice de temperatura y humedad. En realidad, como nosotros, no es solo un tema de temperatura, sino también de humedad. Okay. Podríamos asociarlo en vaca en pastoreo. Hay otros índices que se están desarrollando que abarca radiación directa, porque cuando estás al sol o a la sombra cambia lo que vos recibís de calor. No la temperatura del aire, pero sí sentís más fresco porque estás reduciéndolo. Y la velocidad del viento. Esos son.
para tener una idea, con 50% de humedad y 22 grados, ahora después vas a ver tengo una cosa, ya llegas a 68. El ITH de 68 es el que se habla que es problemático para las vacas de alta producción. Y algunos de nosotros ya tenemos, estamos tratando de empezar algunos trabajos de doctorado tratando de identificar si es antes de 68 que la vaca lo empieza a sentir. Pero ahora miramos, porque antiguamente era 72, allá por el principio del 2000, 2002, pero la vaca metabólicamente ha ido cambiando mucho por genética, por un lote de cosas y por producción, y eso ha llevado a que la vaca empiece a sufrir calor bastante antes. Pero sí, lo vamos a ver. Concepto central, entonces, tengo un estado de inflexibilidad metabólica, no moviliza grasa, hay una mayor dependencia de glucosa, y la prioridad de la vaca es la supervivencia sobre producción, ¿no? Como cualquier mamífero, la prioridad siempre es la supervivencia sobre la producción. ¿Qué implicancias productivas me trae eso? Tengo una menor eficiencia metabólica, una menor producción, mayor vulnerabilidad fisiológica, también tengo menor inmunidad por eso, y el impacto económico es importante. Si nosotros le ponemos el precio, por lo menos en Uruguay, y calculo que ustedes por general, todo el tema de infraestructura son más baratos, prácticamente que las medidas de mitigación que vamos a ver se están pagando ya en los primeros 50 días de verano, más o menos. Entonces, creo que es un tema que vale bastante la pena mirar y estudiar. Bueno, eso era un poco hablando de la respuesta animal. Ahora vamos con la pregunta de Matías sobre todo lo que es el índice de temperatura y humedad. Existen muchos índices biometeorológicos que han sido desarrollados. El más usado que arrancó para humanos es el índice de temperatura y humedad, y toma las variables de temperatura ambiental y la humedad relativa. Entonces, es bastante importante porque nosotros en realidad, más que la temperatura, es lo que vemos muchas veces en los noticieros, que aparece temperatura y abajo aparece sensación térmica. Y es esa sensación térmica. De repente hace 28 grados, pero la sensación térmica es 32 porque hay mucha humedad. Entonces, eso en realidad también lo está sufriendo el ganado y la vaca. Como decía, hace 10, 12 años, lo que teníamos era esto, era la humedad en el eje de arriba, en el eje de las X, tenemos la humedad relativa y al costado tengo la temperatura en grados. Se consideraba a partir de 72 o 78 estrés moderado. Entonces, como que decíamos que la vaca empezaba a tener problemas durante esos, cuando llegaba a 72. Estaba demostrado, pero después se empezó a ver que las vacas de alta producción tenían otro efecto. Ahí tienen cómo se calcula abajo. Esto está subido en el Drive, que creo que tienen acceso, si no cualquier cosa le piden a Darío o algo y yo se lo subo o le dejo mi correo al final y se los paso. Esto es como empezó originalmente. Esto, si yo comparo Argentina y Uruguay, y abajo lo que ven es el riesgo de exposición de estrés calórico, promedio anual en días. Ustedes ven que para el norte de Santa Fe tienen alrededor de 105 días, y acá tienen la vuelta de los días. Pero esto es con ITH que era igual o mayor a 72, cantidad de días. Ven que acá estaba Tandil, que hoy por eso lo mencioné. Prácticamente para acá no hay, pero después vamos a ver que si lo bajamos todo esto a 68 empiezan a cambiar todas estas zonas, pero hasta ese momento y cuando se trabajaba y todos trabajábamos era con eso. Uruguay todavía yo lo podría considerar un poquito más fresco. Tengo en enero un ITH 71-72 y en febrero 70-71, o sea que prácticamente 73 un poquito al norte, que vendría a estar un poquito más acá a la zona de Concordia,
de ustedes. Y eso sería la zona de más calor. Todo. Después hay otro factor que también nos afecta, que no es solo el ITH, sino cuando entran las olas de calor. Cuando entran olas de calor, ¿qué es la ola de calor? En realidad la ola de calor es, hay diferentes definiciones para ola de calor, pero es como que la temperatura no afloja durante el día ni durante la noche. Esas noches que estamos incómodas, calculen ustedes que el ganado no puede sacarse el calor de arriba. Si yo miro datos y comparo, esto es para Estanzuela, Uruguay, 47 veranos estudiados, veranos con ola de calor, 100%. Y yo les diría que ha ido en realidad empeorando y tenemos 100% de los veranos estudiados para el tema de Santa Fe, Argentina. El inicio de la ola de calor en Uruguay nos daba que a partir del 16 de diciembre, lo cual no quita que no haya algunas olas de calor en noviembre hoy por hoy, ya a partir del 11 de noviembre en Santa Fe ya empezaron a poder tener problemas de ola de calor. Esto significa que yo tengo al menos 3 días consecutivos con ITH mayor a 72. Este es el periodo medio con olas de calor en días que puedo tener, son 80, acá son 136. Fecha de inicio de la ola de calor más extremo, 5 de noviembre para nosotros. Ustedes en el año 65 tuvieron uno el 1 de agosto para la zona de Rafaela. Y fecha fin, tuvimos un 28 de abril y 24 de junio para ustedes. Así que como ven, nos puede aparecer en cualquier momento del año condiciones de estrés calórico en el cual las vacas van a sufrir. Tal es un trabajo que hicimos acá en Uruguay con datos, usamos 790.000 datos diarios, tomamos del 2005 al 2014 y usamos variables meteorológicas. Y después terminamos viendo un poco qué pasaba con vacas de primera lactación, 268.000 animales, 268.000 datos, que provenían de 815 vacas. Y bueno, vimos los efectos de año de parto, mes de parto, día de leche, y ustedes ven que prácticamente casi que ya empieza como que baja primero a partir de 62, 63 y a partir de 70, 69, 70 se derrumba totalmente lo que es el tema, ¿no? Entonces, realmente estamos teniendo problemas muy por debajo de ese ITH de 72. Entonces, para las vacas de alta producción, hoy se habla que el ITH es 68, o sea, algunos tenemos algunas dudas, que sea 68 si uno empieza un poquito antes, y para vacas Holando, por cada unidad que sube el ITH por encima de 68, hay una pérdida de 0.27 kilos de leche. Esos son unos estudios que fueron en la Universidad de Georgia. Bañola es uruguaya, y trabaja con nosotros acá niña. Y bueno, y eso es lo que más o menos por tener la idea. Pero ahora vamos a ver algunos datos y ver. Si esto era lo que habíamos hablado, en realidad esto es lo que está pasando. Entonces, ese estrés leve que hablábamos que iba de 72 a 78, hoy está movido. El estrés leve es entre 68 y 71. Y después sí empieza a aparecer el estrés moderado, estrés elevado y estrés severo, ¿verdad? Entonces, esas son condiciones que nosotros tenemos que ver y tener mucho cuidado. Y esto ha sido un cambio y realmente empezamos a ver problemas en vacas de alta producción a partir de 68. Entonces cualquier cosa que hagamos a partir para poder mitigar nos va a ayudar. En sistemas pastoriles, al igual que en corrales o ganadería en pastoreo, las variables mencionadas sería bueno tomar velocidad de viento y radiación solar.
El tema es que cuando manejamos el tema, nosotros en Uruguay desarrollamos una app que permite para ganadería y lechería tener un ITH. Línea móvil es donde tenemos todas las apps y ahí adentro hay una línea termoestrés, pero no agarra Argentina. Nosotros ahí es muy difícil lograr velocidad de viento y radiación solar en diferentes localidades. Entonces manejamos solo ITH sin tomar eso. Pero en realidad, ustedes saben perfectamente que si tengo radiación solar, un día nublado de repente es menos, si hay igualdad de humedad, es menos caluroso que un día que tengo a sol descubierto, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que ustedes, a nosotros nos agarra y está, pero repensar si realmente en las zonas que el ITH antes eran marginales, como les decía hoy en la altura de Tandil, que mostraba en los datos que no estaban, hoy yo creo que habría problemas en tambos de alta productividad en esas zonas, ¿no? Que realmente hay que tomarlo y hacer, y hay diferencias. Bueno, hasta ahora vimos estrés térmico, la parte de respuesta animal en la vaca lechera, el ITH. Ahora vamos a ver un poquito el tema de instalaciones y voy a ir sobre algunos ensayos que hemos hecho acá. Están publicaciones, tienen los papers puestos y tienen una serie técnica colgada puesta en el libro también, que sacamos hace un poquito sobre todo el tema estrés calórico en ganado lechero, donde tienen cómo afecta la nutrición, cómo afecta hay diferentes capítulos puestos ahí y donde pueden ustedes ahondar si quieren sin necesidad de entrar en papers, pero también les subí los papers por si querían ver algo. El tema de instalaciones. Hay tres formas de mitigar el calor: modificación del ambiente, la dieta o la genética. Genética a largo plazo, hoy hablábamos de que se está buscando aumentar en razas carniceras y en otros animales más resistentes, buscando un gen que está pareciendo bastante interesante en resistencia a calor, el tema de las glándulas sudoríparas, en fin, hay una serie de cosas, pero no me contesta las preguntas del próximo verano o las medidas a tomar el próximo verano. Entonces tengo dos temas para poder trabajar, ¿no? Si la ganancia viene del ambiente, hoy veíamos que la ganancia de calor podía venir del ambiente, o podía ser hecha por un incremento calórico dado por la dieta. Entonces son los dos aspectos que puedo estar modificando yo en el corto plazo y hacerlo. De los dos, y si tuviera que decidirme por uno, primero es modificación del ambiente, sin duda. Sea buscar sombra o buscarle algo que el animal pueda salir. La dieta puede llegar a ayudar, pero la modificación del ambiente, las respuestas son muy superiores. O sea que lo que vamos a trabajar es, o que vamos a ver acá, es la ganancia de calor del medio y cómo logramos reducir esa radiación, convección y conducción. Nosotros hicimos varios trabajos allá por 2012 me voy a ir refiriendo a ellos, pero para ir hablando de los animales. Nosotros primero trabajamos con vacas de lactancia recién paridas y con vacas que estaban en los 200 y algo de días. Después trabajamos con vaquillonas primíparas y con vacas secas. Y después trabajamos con vacas al final de la lactancia. Y hubo otro trabajo que era el efecto de la grasa y la sombra en la producción de leche. Principalmente lo que queríamos saber era si íbamos a tener problemas, porque cuando arrancamos ahí, si bien había algunos indicios de 68, todos hablaban de 72, la media donde hacíamos los ensayos no era tan problemática. Entonces era claro, o nos parecía que podíamos zafarle bien a todo este tema. Pero bueno, algo pasaba. En verano venía, cuando había ola de calor se caía todo. La gente decía, bueno, pues fue por la ola de calor, pero se veía que realmente estaba. Y bueno, los trabajos que habían hasta el momento habían sido todos de fin de lactancia y con vacas que estaban en 14 litros y en desempeño no habían dado ninguna diferencia. Entonces era como que, bueno,
vamos a probar y vamos a arrancar con vacas que estén para condiciones de Uruguay y pastoriles. En verano en 32 litros consideramos que era alto, darle de comer a esas vacas para llegar a ver y ver qué hacíamos. Entonces, voy a ir con eso vamos a ir discutiendo algunos de los datos y qué cosas estaban pasando. El periodo experimental fue el 10 de diciembre de 2012 al 1 de marzo de 2013. Utilizamos 39 vacas Holando en la estanzuela, que no estaban gestando, multíparas, de parición otoño-invernal y primaveral. El número de lactancias que utilizamos, la media fue de 2,5, y la producción de leche previo al ensayo estaba en 22 litros, la lactancia anterior en 8.735 litros para los 305 días, una condición corporal de 3,1 y un peso vivo de 557 kilos. Esos eran los datos originales. El trabajo está publicado en una revista australiana y lo tienen ustedes en el Drive. O sea que lo que teníamos era 3 tratamientos, pusimos esas vacas, 13 en cada tratamiento, sol sin acceso a medidas de mitigación de estrés, sombra y acceso a sombra artificial, y sombra más aspersión más ventilación, que era cuando llegaban al tambo, y antes de llegar al ordeñe. Entonces lo que mirábamos era principalmente con acceso a sombra, pastoreaban temprano, salían del ordeño a las 7, y bueno, de 7 a 9 más o menos, pastoreaban y después iban y le dábamos un TMR. Habían vacas que estaban al sol, la sombra era una malla sombra que dejaba pasar un 20% de luz, o sea, tenía un 80% de intercepción, las mallas sombras comunes. Y había un grupo que tenía eso, pero además cuando iba al tambo la mojábamos y la ventilábamos, como otra forma adicional para reducirle el calor. Y teníamos 2 etapas, una etapa temprana, que estaba en el entorno de los 10 días de lactancia, a inicio del experimento, y tardía, que era 201 días, más o menos. Teníamos, cada grupo estaba conformado por la misma, estaba bloqueado, entonces teníamos en cada grupo la misma cantidad de vacas tempranas, la misma cantidad de vacas tardías, misma producción, en fin, todo para tratar de reducir que las posibles diferencias se debieran principalmente a los tratamientos. Así que eso fue más o menos como armamos el ensayo. Si miro las variables fisiológicas que mirábamos, veíamos que la temperatura rectal en la mañana no era diferente, pero en la tarde sí, y la frecuencia respiratoria en la mañana, fíjense que prácticamente no había casi diferencias, y sí teníamos diferencia por esto es ambiente, etapa de lactancia y la interacción entre ambiente y etapa de lactancia. Sí habían diferencias en etapa de lactancia, pero no. Cuando vamos a la tarde, que estos eran tomados en el entorno de las 5 de la tarde, acá tienen lo que sería una frecuencia respiratoria buena, o sea, sin problema de estrés, que rondaría en el entorno de los 35 respiraciones por minuto, y la temperatura rectal sería en el entorno de 39. Cuando miramos en la medida, esto era medido todo después que salían del ordeño, o sea que estas vacas que estaban acá ya habían tenido su mojado y ventilación. Vemos que las vacas que estaban al sol tenían una temperatura rectal bastante mayor. Recordemos que las temperaturas, los organismos nuestros mantienen dentro de un rango de la temperatura, y la frecuencia respiratoria tendía a incrementarse en la medida que bajaba la parte de mitigación. O sea, hasta ahí era lógico lo que estaba pasando. ¿Qué pasaba en
cantidad de litros. Perdón, vamos a consumo de forraje primero. En consumo de forraje, esto es lo que consumían de forraje por día. Esto es lo que consumían de una ración totalmente mezclada. Kilos de materia seca por animal por día, y este es el consumo total. Fíjense que las del sol bajaron el consumo y lo bajaban en el entorno de entre 1 kilo a casi 2 kilos con respecto. Esta es la cantidad de agua que tomaron. En verdad pensamos que iban a tomar mayor cantidad de agua, y esto es en realidad litros por kilos de materia seca. Fíjense que toman mucho más agua por kilo de materia seca en realidad, ¿no? Pero en agua pensamos que las que estaban al sol iban a buscar mucho tomar más agua, y no tuvieron. Acá abajo ven fotos. Cuando hacemos la parte de consumo, tenemos que medir consumo individual. Entonces, es el único momento en que no están todas juntas. Pastoreaban todas juntas, y después, por lo general, cuando estaban bajo la sombra, estaban todas. Pero en los momentos que nosotros medíamos individualmente, lo que hacíamos era eso. Fíjense el ITH promedio, 70,1, ¿no? Hoy hablamos que 72 era el problemático cuando arrancamos, recuerdo que cuando arrancamos con esto, uno, no sé, lo único que quería que hubiera calor, siendo verano y trabajando, era yo. Después todo el resto de la gente me decía, no, está bueno que esté fresco, que venga más fresco. Y bueno, cuando empezamos a ver y a juntarnos con los datos, vimos que bueno, había diferencias, principalmente dadas por el consumo de la ración totalmente mezclada y por el consumo de materia seca total. Entonces eso es lo que teníamos más o menos, que era lo que explicaba la diferencia de consumo de materia seca total, ¿no? Estaban explicadas principalmente por eso. Bueno, acá tenemos la leche corregida por sólidos, la grasa, y lo que vamos a estar comparando acá esto es sombra, agua y ventilación, sombra y sol. Cuando ven letra chiquita estamos comparando dentro de la fila, pero después comparamos dentro de la columna con la letra grande. O sea que esto es las vacas E1, SAB, son las vacas que estaban con sombra, agua y ventilación, pero estaban en la etapa 1 del lactancia, o sea que eran las que entraron al ensayo con 10 días de paridas, y estas son las que estaban en los 200 días de parida. Cuando miramos, empezamos a ver un poquito las diferencias, vemos, fíjense que entre las vacas que estaban recién paridas había arriba de 5 litros de leche corregida por sólidos, de diferencia con las que estaban al sol. Y cuando miramos los litros de leche, eran en torno de 2 de las vacas que estaban con 200 litros. Perdón, con 200 días de parición. Teniendo la diferencia entre las vacas que estaban recién paridas y las vacas que estaban ya con 200 días, casi 5 litros de diferencia. Esto va un poco con lo que estábamos hablando, cuáles son las vacas que más sufren, las que están en mayor producción, y dentro de ellas también las que están recién paridas, donde todavía están acomodando una serie de mecanismos fisiológicos. Cuando miro el tema de la grasa, vemos que el agua y la ventilación ayudó a tener una mayor grasa. Igualmente, grasa fue mayor en cualquiera de las dos cuando lo comparo principalmente en la etapa 1 con las vacas que estaban al sol. Si miro el tema de la proteína, acá vemos que hay diferencia de proteína, y las vacas que estaban al sol están sufriendo y están. La sombra se mantuvo más o menos intermedia. Y después, hoy habíamos visto que producían menos lactosa las que quedaban al sol, y si miramos, vemos que la lactosa fue menor en las vacas que estaban al sol. Cuando vimos y hablábamos,
parte de esa utilización de glucosa que la está utilizando para otras cosas. O sea que nos dio unas diferencias muy grandes. Hoy le mostré en el anterior que el ITH promedio estuvo en 70,1. Y la verdad que nos llamó la atención muchísimo las diferencias que tuvimos. Y principalmente esas diferencias estaban dadas por esos días de calor y por ese ITH de 70. Lo cual nos deja a veces, yo luego de haber estudiado este tema, de haber estudiado en Corrales y en otros lados el tema estrés calórico, creo que a veces es más complicado el mecanismo cuando estamos en lugares, y hoy están apareciendo trabajos en ese sentido, donde el hecho de estar entrando en mecanismos de calor y después teniendo 2 o 3 días frescos y después de vuelta entro en calor por una semana, lleva muchas veces más complicado que cuando la vaca está siempre en condiciones de estrés calórico, ya que la vaca trata de salvar su energía, entonces cuando entra en una etapa de estar más frío, lo que hace es más fresco, reduce todo ese gasto metabólico que está teniendo, después vuelve a ingresar, y yo creo que eso a veces le lleva a un mayor gasto energético total. Entonces, era en parte lo que yo creo que nos está pasando en esta región del mundo, en todos estos temas. Acá ven la condición corporal, y las que realmente se cayeron fueron, fíjense, las que estaban al sol y que estaban en la primera etapa de lactancia. Y esto va un poco con lo que hablábamos. La vaca tuvo menores mecanismos para hacerle frente al calor, tuvo menor movilización de reservas y de cosas, y tuvo que usar glucosa y se vino más para abajo para poder hacer frente. O sea, no solo bajó la producción, sino que además se resintió más. No solo por comer menos durante el periodo, sino que además hubo una serie de cuestiones fisiológicas. El segundo que trabajamos fue en uno con vaquillonas primíparas Holstein. Eso fue de 2013 a 2014. Lo que queríamos ver era si las vaquillonas de primer parto, cómo se veían afectadas. La bibliografía decía que se ven afectadas en menor proporción. Nos quedaba la duda porque es un animal que todavía está creciendo y está dando leche. Y acá nuevamente los mismos tratamientos que hablábamos, y era lactancia temprana y vacas primíparas, y lo que queríamos ver era, bueno, ¿qué pasa con las vacas primíparas? ¿Son más sensibles o menos sensibles? El ITH promedio fue de 71,6, fíjense que sigue siendo menor que el 72 que estábamos hablando, y esto es los datos, leche corregido por sólidos, fíjense, y tuvimos diferencias en litros de leche, y tuvimos diferencias en grasas en kilo por día. Entonces, hubo una baja de 1,10, fíjense que hubo una baja casi de 1 litro 600 entre uno y otro. La sombra se comportó numéricamente mejor que el agua y la ventilación, pero vemos que cualquier forma de mitigación mejoró lo que era tener las vacas al sol. Después en proteína y en grasa no hubieron, en proteína y en grasa no hubieron diferencias, pero con la diferencia de cantidad de litros sí nos termina detectando si no hubo diferencia en porcentaje, pero sí hubo diferencias en litros, termina detectando una diferencia en grasa. O sea que en realidad para las vaquillonas es una de las categorías menos sensibles. Lo sufre, pues son 2 litros, son casi 1 litro 500, 1 litro 600. Son casi, para Uruguay hoy sería casi 50 centavos de dólar por día que estoy perdiendo en esas vacas por no darle sombra.
Al mismo tiempo, ese año trabajamos en el efecto del acceso a sombra artificial durante el periodo seco en vacas lecheras. El periodo experimental fue del 28 de diciembre y la seguimos un tiempo más, y después miramos los datos a ver qué era lo que pasaba. Utilizamos 26 vacas Holando multíparas, que las bloqueamos para el número de lactancia, la producción de leche anterior, la condición corporal y el peso vivo. Y lo que hicimos fue bien sencillo. ¿Le damos sombra o no le damos sombra a las vacas durante el estrés calórico? Nosotros tenemos una aparición bastante importante en Uruguay que arranca en marzo, abril, mayo, de vacas lecheras, gente que le escapa el calor, pero que en verano prácticamente le ponen un poquito mejor de comida porque quieren subirlo, pero no hacen o no realizan ningún otro tipo de forma de mitigación. Entonces nosotros lo que queríamos ver era qué efecto tenía eso en la mitigación. Entonces el ITH promedio fue el 70,7 y bueno, al final lo extendimos hasta el 4 de septiembre de 2014 y miramos qué pasaba. La única diferencia era tomar sol, si estaban al sol o tenían acceso a la sombra. Fíjense que nosotros siempre hablamos de acceso a la sombra, que no necesariamente significa que las vacas están a la sombra, escogen estar a la sombra, no es que siempre tuvieron sombra y no tenían la posibilidad de estar al sol. Cuando miramos todos los datos, vemos que la frecuencia respiratoria a la 1 de la tarde era menor en la de la sombra y la temperatura rectal era levemente, bueno, era igual en realidad, por tratamiento era igual, ¿no? Sí, la frecuencia respiratoria, fíjense que la sombra se mantuvo siempre más abajo y la temperatura rectal no hubo diferencias. Era un verano además que fue medio llovedor, entonces era como que las vacas se nos mojaban, dijimos no vamos a tener nada. El ITH promedio fue de 70,7. Para la parte de verano en el ambiente térmico, y después lo seguimos hasta el 4 de septiembre de 2014, queríamos ver qué era lo que pasaba. Durante el TMR o la comida, durante la etapa en que estaban próximas, comieron 600 gramos más las que estaban a la sombra, agua tomaron un poco menos, la eficiencia de consumo de alimento por agua nos dio igual, y posparto, llegamos a medir posparto y no hubieron prácticamente diferencias en comida, ni en tomada de agua, ni en eficiencia entre unas y otras. Entonces, porque después que parieron se pusieron todas juntas y bueno, y seguimos midiendo. Medimos una serie de cosas, largo de gestación. Esto no nos dio significativo, pero esto es lo que pasa cuando las vacas están al sol. Se acortan, y se acortan entre 3 y 4 días. Nosotros, quién sabe, porque el N era muy chico, no logramos encontrar diferencias, y pensamos que las vacas que estuvieron a la sombra, capaz que le podíamos haber mojado en algún momento y hubieran mejorado. Esta es la condición corporal que tuvieron, peso vivo de la vaca, peso de la placenta, le medimos los cotiledones de la placenta, el número de cotiledones, el peso de los cotiledones, peso de ternero, que no tuvimos diferencias, lo que llamamos eficiencia placentaria, altura de cruz del ternero, altura de cadera, largo de tronco, circunferencia torácica, ancho de cadera. Y bien, todo lo que podemos hacer que no nos lleva mucha plata, más bien trabajo, tratamos de medir todo, no tuvimos ninguna diferencia de nada cuando las vacas parieron.
Pensamos un poco que era el verano, un verano con 70. Para entender, se habla mucho que el ITH, con que las vacas gestando empieza a ser problemático, es 78. ¿Tá? Y acá teníamos 70, entonces dijimos, bueno, está, no dará nada, es un resultado, ¿verdad? Pero cuando fuimos a los litros de leche... Alejandro, perdóname, cuando vos decís el ITH para en el parto, dijiste que es problemático a barriga de Para las 78. próximas. Ah, Durante el periodo próximo, digamos, los últimos 60 días se habla, antes del parto, se habla de 78 como problemático. Y ahora te voy a contar porque estuvimos midiéndolo el año pasado, estuvimos midiendo el ITH y cuándo empezaban. ¿y qué efectos tiene? ¿Abortos? Puede tener abortos, si es mayor, si sufre mucho calor, puede tener abortos. Y tienen problema en productividad, en baja de inmunidad de las vacas que están pariendo, y tienen problema y tienen problemas también la descendencia, ¿no? ¿Y el problema de la inmunidad, eso también sería compartido con las vacas de cría? El problema, vacas de cría en realidad en Uruguay, como paren la gran mayoría a finales del invierno, no pasan, y es más bien frío, entonces no hemos medido, o la gente que ha trabajado, yo no trabajo en vaca de cría, pero sí Okay. veo, no lo hemos visto. Ahora, si vos tuvieras una aparición de otoño, seguramente tendrías ese problema. Ah, eso, está bien. Sí, Okay. sí. Si tuvieras una aparición de otoño tendrías problemas, ¿viste? Pero si tenés la aparición acompañando la curva de primavera para que la vaca coma más pasto, como es la gran mayoría del ganado en Uruguay, que empiezan a parir en finales de agosto, septiembre, octubre, te diría que por estrés calórico durante la gestación no habría problema. Okay. Lo que sí vimos fue esta diferencia de 1 litro de vaca para todo ese periodo. O sea, solo para haber tenido sombra nos dio. Y esa diferencia está principalmente explicada porque tuvimos al principio 3 litros de diferencia. 3 litros de diferencia, que es lo que ven ustedes acá en al principio de la aparición. Después tendieron a normalizarse, pero fue 1 litro, cual quedó para ese periodo casi que en 1 litro más diario, solo por haber tenido sombra. Estamos hablando que fue un ITH de 70, por lo tanto las próximas tienen que tener sombra. Este año lo que hicimos fue, teníamos vacas que tenían acceso a sombra y estuvimos trabajando con los estudiantes. Ellos medían ITH y categorizábamos toda la parte de jadeo, en qué categoría estaban, de jadeo y todo. Lo que vimos es que la vaca, la sombra, empezaba a jadear y empezaba a aumentar la respiración con 78 de ITH, pero las vacas que por X motivo estaban al sol, con ITH 74 ya empezaban a tener problemas y empezar a respirar más rápido, ¿no? Lo cual habla de la incidencia directa del sol. Entonces, cuando estamos 78 por lo general, que es lo que se usa y que vemos los americanos, recordemos que están por lo general en galpón, entonces es otra cosa. Nosotros, si no le tenemos acceso al sol, empiezan a tener problemas previo a eso. El siguiente fue efecto de diferentes medios de mitigación de estrés calórico. En vacas de producción tratamos de que no pasaran de 20 litros. Queríamos saber qué pasaba en la vaca sobre el final de la lactancia, o más sobre el final, que no estuvieran dando mucha leche, ¿no? Por lo general esperábamos que no hubiera respuesta, pero está, como veníamos entonados, que venía dando diferencias en todo, hasta en lados que no esperábamos, y respuestas, dijimos, bueno, capaz que acá pasa algo.
nos metimos un poquito más, fíjense que ese verano el promedio fue 69,8 de ITH, con un mínimo de 53 y un máximo de 82,6, y 18 días con un ITH mayor a 72. Prácticamente fue un verano fresco. Y tuvimos, pero sacamos muestras de hígado y buscamos la parte génica, a ver qué estaba pasando dentro del animal, tratar de entender qué es lo que pasaba dentro del animal. Cuando miramos los datos, lo más importante es que la leche corregida no dio diferencia. No hubieran sí un poquito de diferencias en cantidad de grasa. Hubo diferencia en lactosa, a favor de las que tenían agua y ventilación. Los tratamientos fueron los mismos que hicimos, solo que eran vacas sobre el final de la lactancia. Pero prácticamente que en leche corregida, que era lo que nos interesaba, no hubo diferencias ni hubo nada. Sí entramos, como les dije, en la parte génica. Entonces, ahí lo que vimos es que hubo manifestación de genes, que si esa, dicho de una manera, vamos a mirar el lado utilizable, lo que me decía la movilización que hubo en la expresión génica en hígado, es que si esas vacas hubieran tenido un desafío inmunitario, se hubieran enfermado primero a las que estaban al sol. Yo de afuera no vi nada. Las vacas estuvieron todas iguales, no hubo ningún problema, y no hubo problema tampoco en producción de leche, ni algo que vos dijeras, bueno, sí, no. Pero lo que sí vimos es que las vacas que hubieran estado al sol se hubieran enfermado antes. Y eso es importante porque a veces es vacas que están estresadas y que están bajando su producción de alguna manera en eso. Entonces, en ese sentido fue que le pusimos especial énfasis. Si no hubiéramos medido esto, te hubiera dicho que lo mismo que la categoría, y era lo mismo que teníamos de datos de los años 90 en Uruguay, donde la vaca de 14, 15, 16 litros no tenía diferencia. No la tuvimos esa diferencia, pero sí tuvimos diferencias en toda esta parte de expresión génica. Trabajamos también tenemos un robot y trabajamos qué pasaba en un robot bajo un sistema de ordeñe voluntario. Pensamos que capaz que los minutos y el rato que iban a pastorear eran diferentes. Yo creo que manejamos 2 lotes. No podíamos medir consumo, es muy complicado medir consumo porque como es movimientos voluntarios, no podemos cerrarles la entrada o salida de los lugares, entonces eso no medimos. Cuando miramos la producción por leche por día, nos dio de vuelta en el entorno de 2 litros de diferencia. Estamos hablando de vacas que estaban entre 150 y 183 días de lactación, entre 150 y 200. Y fíjense que el ITH de vuelta era 70,4, ¿no? Entonces, estamos hablando que nos dio prácticamente lo mismo que había dado en el primer ensayo con las de etapa lactancia 2, donde habíamos visto que era 1,9, 1,8 las diferencias entre uno y otro grupo. Fíjense que los ITHs medios para ese verano, para el periodo que medimos, son bajos, no es caluroso. Vamos a Santa Fe, vamos a Córdoba y estamos con ITHs mayores, promedios y con calores más sofocantes. Entonces, fíjense lo que les digo, en realidad hoy deberíamos de extender las zonas donde tenemos efecto del calor. El estrés calórico nos complica y nos complica bastante. Y si bien hoy se están haciendo cambios genéticos, empezamos a tener diferencias
si bien tenemos diferencias, intercambios, mejoramientos genéticos en la parte animal, hoy por hoy seguimos teniendo esas diferencias y nos están afectando. Entonces, es de esperar que el calor, tenemos vacas que son Fórmula 1 porque para producir arriba de 30, 35 litros, están con unos movimientos metabólicos bastante importantes. Es importante todo ese efecto. Bueno, y también cambia el comportamiento de las vacas. Paradas, yo en nosotros no le mostré comportamiento, pero acá lo ven. La vaca que está al sol por lo general pasa más tiempo parada, tiende a caminar, pero camina más porque, por eso son minutos por día, camina más porque está buscando sombra, no camina más porque en realidad las distancias y todo eran similares. Las únicas diferencias eran cuando pasaban por el robot, ahí se separaban y iban unas que tenían con acceso a sombra y otras sin acceso a sombra. Come más, está más tiempo alrededor del comedero, no significa que necesariamente coma más. Tienen jadeo, fue similar, rumia es menor, eso es otra cosa que se ve también, los animales rumian menos, y parados delante del bebedero, que es lo que veíamos a veces, la forma que tienen de refrescarse, por eso vemos esas diferencias entre animales. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de instalaciones. Bueno, y ahora, ¿cómo me afecta? ¿Cómo es las instalaciones y cómo vamos? Seguimos en la misma etapa, la ganancia de calor del medio, y bueno, yo queda claro que lo tengo que de alguna manera detener. ¿Cómo afecta las superficies, el piso y la sombra? Este fue un ensayo que hicimos. Esta es una sala de espera, el cemento al sol y a la sombra, y ustedes ven que acá durante ese periodo tuvimos 42 grados contra 28, 27 grados. Cauchotas son esas gomas negras que ponemos a veces a la salida de los tambos, una goma negra dura, tenemos problemas de cemento, está picado un poco el concreto, entonces queremos de alguna manera hacer, fíjense que nos llamó la atención, en un momento después uno lo razona y dice, es negra, es goma, realmente eleva mucho el calor, así que tenemos acá estas diferencias, fíjense, 62 grados. Después pusimos, en un corral pusimos al sol, y muchas veces el tema que dice, no, dejale las heces, que a uno le da la impresión que está más fresco. Una cosa estas eran heces secas, hicimos un nivel alto y un nivel bajo, y fíjense que prácticamente es igual que estar en concreto. Otra cosa es cuando en realidad está el animal parado y está excretando, y esas heces no están secas. Pero secas, y si se las dejo secas es lo mismo que el cemento. Y eso, todos tenemos siempre la percepción que debe estar menos caliente que el cemento mismo cuando tenemos ese tema de heces. Y esto es, comparamos el tema de, esto es un polímero comercial, en realidad es una malla sombra, perdón, esto es un polímero comercial, esto es un nylon, que es este nylon que ustedes ven acá, y esta es una red plástica, que es una malla sombra de 80%, lo cual es lógico porque solo intercepta el 80%, entonces vemos que hay diferencias. Igualmente, a mí lo que me interesa es que la temperatura que haya abajo de la sombra sea menor que la temperatura del animal, porque así el animal se puede echar, está más tranquilo y transfiere su energía o su calor, lo transfiere al otro, por lo que vimos hoy. Entonces, a mí lo que me interesa es que las sombras y todo estén por debajo de 37 grados. ¿Tá? Entonces, si tengo que elegir entre una y otra, si bien el polímero comercial me da menos, puedo escoger perfectamente el más barato porque igual me sigue dando igual reparo para las vacas. Cuando voy a la altura de la sombra, las recomendaciones son 3,70 metros. Si yo les pongo esto tiene 3 metros y 4, esto es suficiente para el ganado. ¿Para qué no es suficiente esto?
no es suficiente para pasar por debajo con un tractor. Yo, cuando armo una sombra, en algún momento, como es un lugar donde va la vaca y va a estar casi todo el tiempo, casi todo el verano, venga llovedor o no llovedor, se va a crear barro ahí abajo. Entonces, a esa altura, que 3 metros y 3 metros 50, que la que vieron ahora y que ahora vamos a volver a eso, en realidad lo que está pasando es que cuando pase con un tractor por abajo, voy a quemar la malla sombra. Entonces, por limpieza, por tener y porque sea práctico, la recomendación es que tenga un mínimo de 370. Y si tengo chapas y eso, de arriba de los 4 metros. Pero cualquier sombra de nylon que esté por arriba, por lo general escapa la gran mayoría de los tractores que usamos para arreglar abajo, para limpiar abajo de una sombra, escapa de la altura del escape, que sería lo que podría llegar a quemar la sombra. La sombra por animal, las recomendaciones son 4,5 metros a 5 metros cuadrados por animal. Las próximas 5 metros cuadrados son siempre mejor. Denle sombra, que no estén amontonadas. Si es posible, principalmente si es nylon, pendiente del techo, alrededor de un 20%, 18 a 20%. Podemos darle una pendiente al suelo, por lo general no lo vemos mucho. Hay gente que si llueve o algo no se amontona ahí el agua, después el pisoteo del animal. Lo mejor sería que de alguna manera, previa a poner la sombra, compactáramos ese piso. Eso sería lo ideal. No lo vemos. Cuando se arma la sombra, este es el lugar bueno, parece bien, no junta mucha agua cuando llueve, y se termina eligiendo más por eso que haciendo esos trabajos. Pero lo ideal sería, de alguna manera, compactarlo. El color interior-exterior cambia. Ahora después les voy a mostrar unos datos australianos. Por lo general, exterior es mejor blanco y la parte de abajo negra. Orientación de la sombra es importante. Este-oeste maximiza la sombra, o sea, y norte-sur permite un mejor secado del sol. Para tambos yo siempre recomiendo norte-sur. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso hace que la sombra sea móvil, por lo tanto va rotando, y ese efecto del sol secando abajo ayuda. Yo no quiero en un tambo un lado donde esté siempre húmedo, porque me va a dar posibilidad de mastitis. ¿Tá? Hay una cosa que yo considero complicado para cualquier sistema intensivo, que es un verano llovedor, porque estrés calórico y barro es la tormenta perfecta para desarmar tambos y desarmar corrales y lugares ganaderos intensivos. Bueno, acá vemos algunas sombras. Hubo gente que en un primer momento manejó la posibilidad de ponerle esos aros para cerrarla cuando había viento. No han dado mucho, por lo general hoy son sistemas que están puestos de otra manera. Ahora vamos a ver algunos otros casos. Esto es en Rafaela, de chapa. Ven que el suelo está levantado. Ven la sombra de las vacas. Ellos acá probaron también un sistema con tipo restos de nylon y eso. Nosotros no, por lo general no vemos el uso de mucha chapa. Vemos sí, principalmente en tambos, ¿no? Vemos sí mucho el uso de malla sombra, ¿no? Acá ven el tema de uso de resto de nylon. Estas eran las sombras que se veían en Uruguay principalmente, de nylon. Nos duran entre 3 y 5 años y aguantan, un granizo chico aguantan, piedra grande ya no. Pero son blancas arriba, negras abajo, dan un muy lindo ambiente.
Después hemos trabajado bastante en todo el tema de mallas sombras. El tema de mallas sombra ha andado. Esto, fíjense lo que es norte-sur, fíjense cómo se traslada la sombra para un costado. Y eso es lo que estamos hablando de cuando lo ubico norte-sur. Aunque sean dobles, en algún momento del día le entra el sol y me ayuda a secar, y el ganado, si hiciera calor, estaría echado acá, ¿no? Acá vemos otra forma de malla sombra. Acá ven también esta malla sombra, le dieron un poquito no es tan problemático el tema de la caída, sí en el nylon, porque si no en el nylon me va a juntar agua arriba y me la puede romper, pero en esto muchas veces puede pasar. Igualmente hay lo que llamamos un efecto chimenea, si le damos un poquito de caída, que ayuda a una remoción más de aire. Pero esto es otra cosa que tienen que tener muy en cuenta cuando lo ponen norte-sur. Acá no queda, ¿no? Pero que la sombra en algún momento del día no les quede en el potrero de al lado, ¿tá? Porque es móvil, y cuando lo ubicamos norte-sur lo que estamos buscando es que la sombra sea móvil. Y lo que queremos es que se seque acá abajo. Acá ven sombras de nylon, las vacas por supuesto abajo en los momentos de calor. Esto es el tema de... tampoco me sirve que hay que darles lugar para que se echen, si no las vacas empiezan a estar apretadas y parte de la ganancia que tenemos por sombra la perdemos, ¿no? Entonces, está bien, tiene sombra, pero lo ideal es que la vaca logre echarse y rumie. Recuerden que cuando la vaca está echada, va más sangre a la ubre, y eso van más nutrientes y producen mayor cantidad de litros de leche. Estamos hablando de después de los 31 32 litros solo por estar echada, en el entorno de 1,6 litros más por hora más echada que está la vaca. La vaca echada le permite un mayor flujo de sangre hacia la ubre, y eso significa más nutrientes. Acá ven otro tipo, estos son chapas, es en un tambo. Siempre que tengo con chapas, una de las cosas que busco es el tema de el metal no puede estar en contacto con las heces, porque lo corroe. Las heces son muy de corroer, entonces tengo que ponerle alguna columna de cemento o algo pero que no tenga contacto directo, sino esto me lo empieza a comer acá abajo y se termina cayendo toda la estructura, ¿tá? Acá ven otro tipo, de vuelta lo mismo que mencionábamos, la utilización para que no esté en contacto a la altura del animal las heces. Acá se dejaron 20 centímetros de diferencia en las chapas. La chapa por lo general es más larga, y entonces ahí ya no me afecta tanto la orientación, porque tengo una especie de secado acá adentro por el acceso al sol, y la vaca está cómoda echada, ¿no? Acá lo vemos nuevamente desde el aire, la misma sombra. O sea que la altura de la sombra, lo que vimos es un entorno a un mínimo de 3,70 y 4 a 5 metros si se usa chapa, principalmente a veces porque puede generar calor. La ubicación de la sombra también es bastante importante, que no esté delante de montes, que permita una buena circulación del aire. A veces vemos sombras largas y vemos que el ganado se coloca en una punta, principalmente cuando lo ponemos todo en una ladera, en una pendiente. Entonces las vacas van a estar siempre amontonadas en la parte alta, donde corre más viento. Tenemos que tener y mirar un poco las condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, la sombra por animal hablamos de 3 a 5, 4,5 sería lo ideal para Orlando, y de ahí para arriba, y 5 metros cuadrados por lo menos para la vaca en gestación.
Recuerden que la vaca próxima, no vamos a tener todas las vacas, cuando construimos la sombra para las vacas próximas, recuerden que piensen en el pico que van a tener con mayor cantidad, pero no todas las vacas gestando van a estar al mismo momento con la necesidad de sombra previa al parto. Entonces, no es necesario una sombra para todas, sino para ese pico de vacas que vamos a obtener durante el verano. Esto, si bien es en un corral, le quería mostrar lo que son las sombras y lo que son los grados. Estos fui varias veces a las 3 de la tarde. Estas dos sombras tienen orientación norte-sur y esta es este-oeste. Acá no se ve, pero hay una pendiente y esta es una parte más baja y esta es más alta. Las dos sombras norte-sur es más alta la temperatura, eso que se le dejaba en el entorno de los 20 centímetros. Esto es porque es móvil la temperatura abajo. Eso es lo que hablábamos, por eso tiende a secarse más, mientras que la este-oeste sí se mueve, pero se mueve muy poco. A la vez esta tenía caída hacia el oeste y esta tenía caída hacia el este, y lo mismo, una tenía caída hacia el norte y la otra tenía caída hacia el sur. Estas cuatro sombras las probamos simplemente por ver qué pasaba. Y esto fue lo que obtuvimos. Las dos este-oeste, lo cual es más lógico, porque se mueve menos, o sea, está más tiempo bajo sombra el suelo, nos dio menos grados. Sí aumentó un poquito la cantidad de grados con respecto a la que estaba un poquito más abajo, en la pendiente. Y la 1 y la 4 nos dieron más altas y sí aumenta en la cantidad y la pendiente de las cosas. Bueno, es impresionante igual la diferencia de temperatura en lo que es el piso del corral con el... No importa, tomando la temperatura más alta, no sé, del 4, tenés 20 grados de diferencia, es tremendo. Sí, tal cual. Sí. No. Ahí, Alejandro, retomo la consulta anterior. Cuando hablas de piso de corral, esto es suelo desnudo. Esto es suelo desnudo. Si fuera algún suelo cubierto con vegetación, algo promedio, digamos, no te digo una mata gigantesca ni semi... Lo hicimos en una ¿Qué diferencia de temperatura pudiéramos tener entre el suelo? Al mismo tiempo que hice esto, hacíamos en una festuca que había al lado y nos daba en el entorno de los 42 grados más o menos. Bueno, por eso ahí también tenés una diferencia enorme, es lo que hablábamos antes. Pero bueno, ahí como recién mencionaba Matías, por ahí tenés 20 grados de cubierto a suelo descubierto y 10 grados de sombra a suelo cubierto con vegetación. Okay. Importante eso. Es que es muy importante. Ahora después, la segunda parte de la clase que vamos a ver un poco más de corrales y eso, van a ver algunas temperaturas. En los tambos no tenemos aspersión solo en la sala de ordeñe, pero cuando les muestre cómo cambian los grados con la aspersión, van a ver las diferencias. Entonces, estas son las diferencias que tenemos en el piso. Uno piensa que el piso del corral, comparado con el cemento del comedero, va a ser más, el cemento va a ser más caliente, y fíjense que el piso no. Y después cuando le muestre, si uno piensa, el piso en realidad también es más oscuro, y tiene algunos problemas. Así que esto es, y lo vamos a retomar de vuelta, les voy a mostrar la misma slide, pero después también se las voy a cruzar con un tema de aspersión. Esto, ya les digo, fue varias veces a las 3 de la tarde que fui a medir y a poner y ese es el promedio de varios días. Son todos días de calor, no hay ningún día, no es que fui una semana de continuo y habían días frescos, pero los días de calor para ver lo que significaba, ¿no? Y yo creo que es muy importante, porque a veces le sacamos la importancia relativa. Abajo de la sombra estaba lleno de ganado. Acá ven ahí unas pocas cabezas, pero abajo de la sombra estaba llena de ganado. Y se empiezan a llenar, diría que esta era la última que se llenaba. Esta está más alta, yo creo que también había una cuestión de aire, y se empezaban a llenar primero estas así. O sea que también el ganado elegía
por temperaturas y por todo. Bueno, cuando hablamos de instalaciones, aspersión, ventilación, para el caso de los tambos, que estamos hablando que son cuando llegan a la sala de ordeñe, pues no hacemos aspersión en el campo o las cosas, muchas veces la gente dice, bueno, neblina. ¿Por qué no una neblina que yo gasto menos agua que una aspersión? El principio de la neblina es que la neblina lo que baja es el aire alrededor del animal. ¿Tá? Baja la temperatura del aire alrededor del animal. Entonces, me sirven un galpón donde van a estar en forma permanente. Entonces yo no estoy mojando. O me sirve en ese tipo de casos. Ahora, cuando va a la sala de ordeñe, donde como mucho va a estar una hora esperando el ordeñe, lo que me sirve es que le moje y el mojado le llegue al cuero, o sea, pase el pelo y le llegue al cuero. Entonces, para eso preciso una gota gruesa, de al menos 150 micrones, y que le moje. Hay diferencias, hoy las empresas te dan más o menos, pero el mojado, lo ideal sería que moje y que sea intermitente y que el agua no corra por la ubre, porque si no va a terminar llevando barro y todo, voy a tener que emplear mayor cantidad de tiempo, con esa, en la limpieza de esa vaca. Entonces, voy a tiempo de mojado, que eso va a depender de cuándo sea el caudal con que estoy mojando todo. El otro que muchas veces también nos entusiasma, que vemos, bueno, vamos a poner aspersión, es cuidado porque hay tambos que en verano no tienen suficiente cantidad de agua. O sea, que el agua en las instalaciones. La prioridad la tiene siempre el ganado para tomarla, no para refrescarlo. Entonces, ahí lo que tenemos que tener cuidado es que el uso del agua cuando mojamos, la cantidad puede aumentar el gasto que tenemos en la sala de ordeña entre un 10 y un 20% más en los días de calor, cuando lo uso de mañana y de tarde. Si tengo agua, lo ideal es mojarlas. Muchas veces, cuando es una ola de calor o algo, las mojamos en el ordeño de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, pero también si las tienen a las 3, 4 de la mañana, mójenlas en ese momento, porque eso las ayuda mucho más a refrescarse también, y la vaca la paga nuevamente con mayor cantidad de litros de leche. ¿No? Acá vemos el tema de la aspersión. Los ventiladores, ya habla de potencia, eso hoy ya se lo dan, pero lo que estamos viendo por lo general, o lo que se ve es una potencia de 75 HP, punto 75, perdón. Trabajar eficientemente, deberían de generar una velocidad de viento de 1,5 a 2 metros por segundo y pasar a 1 metro del suelo, eso sería la ideal. Y la distancia de ventiladores, entre ventiladores es 0,9 más o menos, se colocan a 6 metros, y la distancia en el largo de corral es efectiva entre ventiladores cuando usamos el diámetro por 10. O sea, si tengo ventiladores de 0,6, tendría que estar poniendo cada 6 metros una línea de ventiladores en el corral de espera. Entonces, de esa manera me aseguro que todas reciban, después del mojado, efectivamente todo el tema de ventilación. Una inclinación más o menos del entorno del 30%, ¿no? Ven acá que está inclinado y este ángulo debería ser de 30%. Cuando voy a la parte de la dieta, vamos a atacar el tema de la dieta ahora un poquito, pero la parte de mitigación es la más importante, donde tenemos mayores resultados y donde está todo. A veces podemos tener un poco cambios. Me voy al cuál es el principal nutriente. El principal nutriente, y nunca lo vemos como el principal nutriente, es el agua.
El agua realmente es el principal nutriente y contribuye al 70% de la masa corporal. No lo tomamos, siempre nosotros como nutricionistas estamos entrenados a ver la energía, la proteína, la fibra, después entramos en la parte de los minerales. Nunca vemos el agua como ese nutriente que realmente es. Los requerimientos de agua son función de qué ganancia tienen, preñez, lactación, actividad, cuántos litros de leche me están dando, la dieta, si son dietas más secas, por eso muchas veces ven que mojamos para que haya un mayor consumo, proteína o sales minerales, todos esos en realidad el aumento de proteína, cuando tenemos proporcionado la proteína, cuando tenemos mayor materia seca o sales minerales, aumenta la cantidad de agua que toma el ganado. Y eso es en parte porque después tiene que eliminar parte de eso o porque lo necesita cuando son materiales muy secos. El agua está sumamente relacionado al consumo. Si yo quiero que el animal consume más, tiene que tener agua disponible de buena calidad y tiene que estar por lo general un poquito más abajo que la temperatura de ambiente. O sea, con estrés calórico consumen más agua. Hay posibilidades que haya acidosis. Hay gente que dice si tienen buen acceso al agua, eso ayuda a reducir esa posible acidez porque toman más agua, entonces tienden a diluir. Eso aparece en algunos trabajos. No lo he podido verificar bien, pero bueno, es parte de tenerlo. Lo importante es que tengan agua, que la tengan de buena temperatura y buena relación. Para tener una idea, en la mayoría de los pozos el agua sale en el entorno de los 18 grados. Lo ideal sería que el bebedero tuviera 21 o 22 grados de agua. Eso sería lo ideal que esperaríamos para el consumo de agua. Estar disponible y limpia. Y por supuesto, antiguamente en las viejas estancias habíamos esos bebederos kilométricos con mucha agua, en realidad eso calienta el agua, se ensucian. Hoy lo que recomendamos son bebederos que no sean muy grandes, pero con buena capacidad de recarga. Esto mantiene el agua fresca, no se calienta en el lugar, y además con buena capacidad de recarga, porque cuando va un animal a tomar, por lo general tienen un hábito gregario y van muchos animales al mismo tiempo a tomar agua, ya sea ganadería o ya sea lechería. ¿Cuánto toman? Y ahí tenemos el consumo esperado. Terneros de 1 a 4 meses toman entre 5 a 14 litros, vaquillonas entre 15 y 40, una vaca de 13 litros puede llegar a tomar 80, una vaca lactando en torno a los 23, 102, y 136 litros de agua de 36. Imagínense 40 y 50 litros produciendo 40 a 50 litros, estamos hablando casi de 140 a 150 litros de agua diarios. Muchas veces el consumo esperado tampoco es dividido 24. Muchas veces el mayor consumo se da en momentos en que el ganado está con C, está más con C y con mayor cantidad de calor. Entonces ese consumo por lo general se puede estar dando en los momentos en los picos más de calor, donde pues la vaca puede ir a consumir mayor cantidad de agua. La fibra por lo general se reduce para conseguir menos materia seca, se busca compensar con más energía. Eso a veces puede llevar a un error, porque eso puede llevar a que el animal en realidad lo buscamos compensar, le ponemos más grano, puede hacer que entren en subacidosis y acidosis. Entonces, lo que se busca es por lo menos mantener una fibra detergente neutra que esté entre el 31 y el 33%. Es fácil desviarse en el sentido de que, bueno, pero me están comiendo menos, pero si le aumento me van a dar más leche y entramos en problemas de subacidosis. Entonces, lo que hay que buscar más que reducir la fibra es buscar que sea de buena calidad. Si tuviera la posibilidad, no es lo que ocurre siempre, pero si tuviera la posibilidad de seleccionar fibra de buena calidad.
También las pasturas bien manejadas y de buena calidad, si logro que pastorean en la noche, disminuye la necesidad de usar concentrados y eso me disminuye la cantidad de acidosis. Recuerden que hay todo un mecanismo que la lleva a la acidosis durante el estrés calórico y además que disminuyen también la cantidad de veces que va al comedero cuando estoy dando TMR, pero comen más por vez. La grasa tiene más calorías que los carbohidratos, menor fermentabilidad, por lo tanto es lo que hablamos de las dietas frías, de poder usar grasa. Es bueno, está probado que andan bien, no más del 5% de la dieta. El tema es que muchas veces el precio de ese aditivo de grasa supera el precio que obtengo de más por tener más litros de leche. Entonces no tengo una respuesta acorde, está bárbaro, pero puede ser más problemático. Y después que la grasa no pueden pasar del 5 o 6% de la dieta porque empiezo a tener problemas de digestibilidad de fibra y cuando tenemos exceso de lípidos también vuelve a bajar también la grasa de la leche, dando un síntoma como una especie de acidosis, sin ser la acidosis que vemos con los granos, pero da esos problemas. Entonces, no nos podemos pasar, hay que hacer muy bien las cuentas y cuanto más vamos a dar. No significa que no está, y es lo llamado dieta fría. Proteína, si yo tuviera que poner en una lista cuáles son lo que genera más calor, primero está la proteína, después están los carbohidratos. Por kilo, la fibra genera más que los granos, mayor incremento calórico, solo que cuando come fibra come menor cantidad, entonces en el día tiende a comer menos en total, entonces por eso muchas veces el tema de fibra se mantiene, después lo vamos a volver a retomar en el tema de corrales, porque es una forma a veces de escaparle a ese calor. Entonces, pero la proteína es el que me genera mayor incremento calórico. Entonces, altos contenidos de proteína pueden ser perjudiciales para la vaca, pues la vaca lo tiene que eliminar, no más de 17%. Reducir proteína degradable en el rumen como porcentaje total de proteína incrementa la producción de leche. O sea, no degradable también tiene un costo y la calidad de la proteína, ¿no? ¿Verdad? Está todo muy lindo, pero después nos tenemos que sentar para ver qué realmente, cuánto nos sale cualquier producto que estemos cambiando en la medida que tenemos proteínas que tienen mayor bypass, seguramente sean más caras. Entonces hay que sentarse y ver bien todo este tema. Minerales, la vaca al revés de nosotros, que nosotros muchas veces nos sentimos como un poquito salados, la vaca transpira es más alto en potasio, no tanto en sodio, ¿no? Nosotros tendemos a generar bastante sodio. Entonces incrementa las necesidades de potasio. En la mayoría de nuestros países, como tenemos un fuerte porcentaje de o cosecha directa de pasto en la noche, o mucho fardo, silo, el tema del potasio no salta, porque por lo general lo estamos dando en todos esos tallos que le estamos agregando. El sodio y el magnesio también tienen pérdidas, deberían de ser aumentados, y bueno, está todo el tema del catión anión, el sodio y el potasio, que al perder bicarbonato y potasio es necesario mantener ese DCAD entre 25 y 30. Esto ya estamos hablando ya para vacas cuando estamos muy, muy prolijos con vacas arriba de 30, 35, 40 litros, que lo queremos mantener. Y ayuda bastante todo el tema de agregar bicarbonato de sodio. Eso ayuda porque hay una pérdida de bicarbonato de sodio en el animal para hacer frente a eso. El bicarbonato de sodio nos ayuda como buffer, ruminal. Es una de las cosas que nos ayuda. Eso y el óxido de magnesio. El tema del óxido de magnesio muchas veces es que el ganado, si le agrego mucha cantidad, termina rechazando
la comida consume menos porque tiene la palatabilidad, no es tan buena. Entonces también tenemos. Y a veces, como veíamos, la posibilidad de entrar en subacidosis, el ayudar. Con respecto siempre a los aditivos, recuerden que los aditivos no sustituyen una buena dieta. Nos permiten jugar siempre un poquito más al límite, pero nunca sustituyen una buena dieta y una dieta bien planeada. Entonces, si bien usamos aditivos para mantenernos un poquito más cerca del límite, o explorar un poquito más el límite para que no entre el ganado en acidosis o algún otro tema, per se solo, si tengo una mala dieta, no me soluciona nada. Después se ha visto la forma de maximizar el propionato en forma segura, el tema de la monensina. Recuerden que la monensina lleva a que haya mayor cantidad de propiónico, entonces se ha visto. No hay unas diferencias absolutas, pero bueno, hay una partición en el tema del propiónico. Ayuda a que haya un poco más de propiónico. Y el propilenglicol, ninguno de los dos los usamos así como algo para estrés calórico. Recuerden que primero está mitigar principalmente todo el tema del ambiente. Levaduras y hongos, hay Saccharomyces, estimulan la digestión de la fibra, interaccionan con el tipo de fibra, reducen la acumulación de ácido láctico en el rumen y pueden mejorar la eficiencia de conversión. Sí, todo esto estamos siempre manejándonos dentro de las puntas, pero per se solo, si tengo una buena dieta, a veces puedo, y dependiendo de la cantidad de litros, puedo o no hacer uso de ellos. Para ir terminando esta parte de estrés calórico de la vaca, y capaz que después tomamos un recreo y arranco después con un tema de barro en la vaca lechera, y después pasamos a ganadería de carne. La vaca cambia su metabolismo para hacer frente al calor, es más inflexible, hay un mayor cuidado del animal. El ITH al cual se afecta es 68, aunque soy convencido que tenemos que desarrollar un ITH pastoril para nuestras condiciones, que nos permita ver bien donde entre el tema de radiación solar y velocidad del viento. El uso de sombra en condiciones más críticas, mojado y ventilado, ha tenido respuestas, y las respuestas son muy interesantes. El cuidado de la dieta ha mejorado la producción de leche y la salud animal, o sea, no solo es producción, sino también, como veíamos, en el tema de inmunidad. Las categorías más susceptibles, son todas susceptibles, pero la más susceptible es la vaca de alta producción, que es la que tiene mayor calor interno, y la vaca al final de gestación. Las dos son las que nos van a cobrar más en producto posterior, pero todas, y podemos tener mortandad lo ideal es que todas tengan un acceso a sombra. Igualmente, el cuidado y bienestar de la vaca en todo momento es primordial para mayor producción y salud actual y futura. Además, diversos estudios presentan pruebas que las vacas de climas más templados pueden estar menos aclimatadas al calor que las vacas de climas tropicales, por lo que las pérdidas de producción que experimentan las vacas en los umbrales más bajos de ITH pueden ser mayores. Que es lo que está pasando en Uruguay, y lo que estoy seguro que le pasa en muchos lados de Argentina es eso. Ustedes vieron, los ensayos ninguno superaba el ITH 72, y en todos tuvimos diferencias muy importantes en producción. Y yo soy un convencido, después buscando para atrás dónde estaba eso en su momento, encontramos gente que aducía eso. Hoy se está estudiando mucho más todo el tema de aclimatación y de todo, y eso que el animal entra y sale continuamente. Si yo le diera, en realidad hoy está un poquito más bajo pero si yo pusiera para el precio de la leche, esto era en agosto, si yo pusiera para el precio de la leche, si en realidad el dólar lo tenemos, si el dólar queda, porque el dólar nuestro bajó y el precio se mantuvo, quedó un poquito más, pero esto es más o menos para que ustedes vean
cuánto por día en pesos o en dólares consigo. Una sombra en Uruguay, el metro cuadrado anda entre 18 y 20 dólares puesto. Yo preciso 5 metros, son entre 90 y 100 dólares que preciso. A casi 2 dólares diarios, yo tengo, yo lo que tengo es